Bueno, en este día el mensaje se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Se pone en pie, mi hermano amado, para que leamos las poderosas palabras de nuestro Señor. Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Damos gracias, Señor. Le damos la bienvenida a nuestra hermana que ha llegado ahí. Bienvenida a la casa del Señor, que el Señor le bendiga en gran manera. Bueno, quizás esta palabra le suene conocida, ¿verdad? Pero creemos y confiamos que Dios siempre tiene algo nuevo para decirnos, algo nuevo que enseñarnos, algo nuevo para corregirnos. Amén. Y es muy bueno profundizar aún más en la palabra de Dios. Amén. Esta palabra nos habla de la verdadera milicia que debemos tener como cristianos. Pablo nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es importante entender que esta milicia se refiere a la guerra, a la lucha espiritual que debemos enfrentar como cristianos y no a una lucha o batalla física. Todas las cosas son permitidas por Dios. El enfrentarnos a estas luchas es permitido por Dios. Si bien sabemos que Dios tiene poder para transformar nuestras vidas de una manera instantánea, pero Él quiere que nos esforcemos cada día y seamos capaces de aprender a luchar de manera espiritual. Y además también a reconocer que tenemos fortalezas de mal que atacan nuestra mente. Y esto nos afecta en nuestro diario vivir y sobre todo en nuestra vida espiritual. Amén. Bueno, yo les invito a que estemos muy atentos a este mensaje porque vamos a ir desglosando los versículos, vamos a ver algunas fuerzas del mal, vamos a ver también algunos ejemplos en la Biblia de algunos personajes acerca de estas fortalezas del mal y también vamos a ver cómo derribarlas. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Comenzaré diciendo que la palabra armas se refiere a todo aquello que utilizamos para luchar y defender nuestra fe. Todos sabemos que no se trata de armas físicas, sino que se trata de herramientas espirituales, como son la palabra de Dios, la meditación de la palabra de nuestro Dios, la oración, como también la alabanza. Amén. ¿Alguien ha tenido luchas ahí cantando al Señor? Yo la he tenido, por eso le digo, la alabanza también es una manera de luchar contra esas fortalezas. Amén. Pablo nos habla en el libro de Efesios de la armadura de Dios. Nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, de la cabeza a los pies. ¿Y para qué? Para resistir en el día malo. Amén. O sea, estamos más que claros que luchas vamos a tener y que también son necesarias esas luchas en nuestra vida. Así como tenemos luchas, también tenemos estas armas espirituales. Y Pablo dice que son poderosas en Dios. Esto significa que cuando hacemos uso de ellas, estamos activando el poder divino que se encuentra en nosotros, gracias a su Espíritu Santo. Amén. Es a través de este poder que viene de parte de Dios que podemos destruir esas fortalezas que se nos presentan en el camino y que intentan alejarnos que lleguemos a nuestra meta. Amén. ¿Y cuál es nuestra meta? Asemejarnos a Cristo. Amén. Esa es nuestra meta como hijos de Dios. La palabra fortaleza tiene distintos usos. Por ejemplo, se trata de fuerza o de vigor. En el Salmo capítulo 18, versículo 2, dice: Jehová
roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí encontramos una fortaleza que puede ser como una fuente de protección contra el enemigo. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era una casa o un edificio fortificado que se utilizaba para protección contra el enemigo. Tenemos el ejemplo de David, que se protegió contra Saúl. En 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, dice así: Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte, en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estaba bien estructuradas y protegidas en lugares estratégicos. Esta idea se toma para aplicarlo a la idea espiritual y se define como lo siguiente: realidades poderosas engañosamente protegidas. Amén. Realidades poderosas engañosamente protegidas. Esto es para que usted vaya dándose cuenta, vaya dándose una idea de qué tipo de fortaleza nos habla en este mensaje Pablo. Amén. ¿A qué se refiere Pablo con fortalezas? En este caso se refiere a todo aquello que se interpone en nuestro camino para tener una relación cercana y auténtica, una relación verdadera con Dios. Como por ejemplo, el pecado, la incredulidad, la tentación o cualquier otro obstáculo que nos impida seguir a Cristo. Pero recordemos que las armas espirituales dijimos que eran poderosas en Cristo y esas nos ayudan a destruir, a derribar estas fortalezas para que sigamos avanzando en este hermoso camino y en nuestra relación con Dios y a crecer espiritualmente también. Amén. Muchas fortalezas se forman con las experiencias vividas, como por ejemplo un abuso verbal. Esto se produce cuando una persona critica o insulta a otra persona. Es una forma destructiva de comunicación. También por un abuso emocional, que es una forma de violencia, se puede definir como maltrato psicológico de una persona a otra, con la intención de destruir su autoestima y valor propio, para que desarrolle una dependencia psicológica en él o en ella. También está la violencia doméstica, que es el resultado del hecho de que una persona se siente con derecho a tener poder y control sobre su pareja o los miembros de su familia y de su elección de usar comportamientos abusivos para lograr y mantener ese poder y control. También encontramos la violencia sexual, que es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. Amén. También podemos encontrar fortalezas temperamentales. Estas fortalezas se refieren al carácter, que puede ser un carácter fuerte o agresivo. Aunque la sociedad con frecuencia anima a las personas a expresar lo que sienten, que no se contengan, la palabra de Dios nos enseña a los cristianos sobre la importancia de controlar el temperamento. La Biblia llama necio a la persona que pierde fácilmente la calma. Lo podemos encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 11. Y dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. También en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, que dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Amén. Recuerde que estamos viendo aquellas fortalezas que, como ejemplo, ¿ya? Para que usted vaya meditando también y vaya autoanalizando su mente, su cabeza, su corazón. Amén. Podemos encontrar también fortalezas generacionales, que es la forma de pensar que aprendimos de nuestros padres o nuestros abuelitos, por ejemplo, de cómo tomaron decisiones, de cómo usaron sus finanzas,
de cómo solucionaban sus problemas. También algunos dichos que aprendimos de nuestros padres, que ahora se han convertido en fortalezas. ¿Por qué? Porque esas cosas a veces uno las normaliza en la vida de uno. Amén. Como por ejemplo, todos los hombres son iguales. ¿Ha escuchado usted ese dicho? Todos los hombres no son iguales, porque Dios nos hizo a cada uno una creación única. Amén. Entonces esa es una mentira de una fortaleza generacional. Amén. Que los hombres no lloran. También, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Por qué un hombre no puede llorar? ¿Se da cuenta, mi hermano? Que no va a pasar nada bueno en mi vida, así que es mejor que no espere nada bueno. ¿Los hijos de Dios podemos tener ese pensamiento? No, ¿cierto? La pobreza también es una fortaleza generacional, porque muchas veces, sí, antiguamente había mucha más pobreza, pero nosotros tenemos que ir trabajando para eso, tenemos que ir orando, creyendo que nuestro Dios es nuestro proveedor, que Él es el que nos sustenta. Entonces, ¿por qué tener ese espíritu de pobreza, esa mente de pobreza? Tenemos que pensar que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, y todo eso está hecho para nosotros. Amén. Así que, Señor, ayude ahí a aumentar nuestra fe, nuestra confianza y a orar de manera diligente. El creer que si nuestros padres tienen alguna enfermedad, nosotros también la vamos a tener. Amén. Eso también es una fortaleza generacional, porque eso no es así. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos hizo nuevas criaturas. Él hizo todo nuevo en nosotros. Amén. Entonces Él perdonó todos nuestros pecados, se llevó todas esas enfermedades generacionales, todas esas iniquidades. Amén. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de grandes hombres de Dios que también tenían fortalezas y estas pasaron a ser generacionales. Entre ellos está Abraham. Él no podía enfrentar sus problemas a causa del temor y engaño. En el libro de Génesis, capítulo 20, versículos 2 y 3, Abraham tiene temor de mencionar que su esposa es realmente su esposa y dice que es su hermana. Él comienza a manifestar esta forma de pensar y así evita el conflicto engañando y refugiándose bajo el temor. Aquí vemos una fortaleza, un patrón que se va formando con los distintos acontecimientos en su vida. Dios le envió un sueño al rey Abimelech al respecto de que ella era una mujer casada. El rey le regresó a la mujer a Abraham y pareciera que el problema aquí se había resuelto. Hasta que nace Isaac y aprende de su padre la forma de tomar decisiones. Él aprende el mismo patrón de pensamientos, fortalezas influenciadas por temor y engaño. Vemos una fortaleza generacional. En el libro de Génesis, capítulo 26, del versículo 7, aparece que Isaac llega a la misma ciudad donde Abraham años atrás había engañado al rey Abimelech. Y cuando los hombres de este lugar le preguntaron quién era esa mujer, él hizo lo mismo que su padre. Isaac tuvo miedo de decir que era su esposa y les dijo que era su hermana. Como Rebeca era tan hermosa, Isaac pensó que los hombres lo matarían por esta razón. Tal como su padre, su decisión fue basada en engaño y temor. Luego nace Jacob, y él ya no solamente miente, sino que su nombre significa suplantador. Yo creo que todos nosotros conocemos la historia de cómo Jacob engañó a su padre para tomar la bendición que era para su hermano, ¿amén? Su hermano Esaú. Ellos tenían promesas de Dios, así que en algún momento de sus vidas, para recibir esas promesas, Jacob tendría que deshacerse de este tipo de patrón de su vida. Amén. El mundo, la televisión, los celulares e inclusive nuestros familiares están llenos de ideas y filosofías que son contrarias a la palabra de Dios. Lo mismo en los colegios, las universidades también. Pero Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos exhorta a derribar estos argumentos y altivez
orgullo que se levanta contra la palabra de Dios. Pablo nos da una clara indicación de que debemos luchar contra las ideas que se oponen a todo nuestro conocimiento acerca de Dios, y que debemos esforzarnos por obedecer a Cristo en todo momento. Amén. Como vimos anteriormente en los ejemplos de la Biblia, existen estas fortalezas generacionales que cuesta mucho sacar de nuestra mente, pero leamos la Biblia, preguntémonos, no nos quedemos callados, quizás son ideas o pensamientos de años, pero están equivocados. Y Dios nos da el tiempo de luchar con las armas espirituales y con Él somos más que vencedores. Amén. Si el Señor está tocando en esta tarde su corazón con esta palabra, usted medite en ella, piense en ella, qué hay en su corazón. Amén. Y pregunte, no se quede callado. Hay hermanos que quizás saben un poco más que nosotros, nos pueden ayudar buscando la palabra del Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos derribar estas fortalezas, ya sea por las experiencias vividas, fortalezas temperamentales o fortalezas generacionales. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas. En este mensaje vimos varias. Si no se acuerda, puede preguntarme o ver nuevamente el video que mi hermano va a subir ahí por las plataformas. Amén. Lo segundo es renovar la mente con la palabra de Dios. Recordemos que nos han enseñado que no hay un atajo. Amén. Tenemos que leer la palabra del Señor, porque ella nos ayuda. Es muy necesaria, muy esencial en nuestras vidas. Amén. Lo tercero, llevemos nuestros pensamientos cautivos, que los controlemos para que se sometan a Dios y permitamos que los cambies. Cuando así lo hacemos, somos transformados en personas nuevas, libres, alegres y prósperas. Y así, con el poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, podemos derribar fortalezas, porque con las armas que luchamos no son de este mundo. Amén. Debemos someter toda idea y pensamiento a la autoridad de Cristo y evaluar si están alineadas con lo que Él nos enseña. Si encontramos ideas o pensamientos contrarios, entonces tenemos que rechazarlos y buscar siempre la verdad divina. Bueno, y para finalizar, mis hermanos, es muy importante que meditemos si tenemos algunas fortalezas de mal. Lo que sea que usted siente que esté ahí arraigado por años quizás, o algo que esté ocupando su mente por mucho tiempo, o que muchas veces uno se levanta pensando en algo. Amén. Alguna cosa que lo tenga atado, que lo mantiene ocupado, pero que esta cosa no esté en la palabra de Dios. Suéltelo y entrégueselo al Señor. Y luche por su bendición, luche por la libertad que Cristo nos dio al morir en la cruz. Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser nuevas criaturas, nuevas personas. No heredamos enfermedades, iniquidades. Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, pone esos pensamientos e ideas para engañarnos, para tenernos atados y para atormentarnos, porque eso es lo que Él quiere, destruir, matar, robar. Amén. Pero en esta hora no le demos nosotros cabida, no le demos lugar en nuestro corazón, mucho menos en nuestra mente. Pero en este día Cristo quiere recordarnos que su sangre nos limpió de toda maldad, de toda enfermedad generacional, y que cada uno somos criaturas únicas. Amén. Ya no viva más así. Esos pensamientos, llévelos delante de nuestro Señor Jesús y deje que Él lo haga libre. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Amén. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice así. Ponga atención, ponga mucha atención. Mire, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Amén. Qué maravilloso nuestro Dios. Amén. Cómo quiere ayudarnos cada día y hoy nos hizo libres. Amén. Hoy nosotros somos libres. Todo aquello que recibimos, Señor, en nuestro corazón, somos libres. Así que créalo, mi hermano, créalo de todo su corazón. Y si hay alguna fortaleza, luche para que el Señor lo liberte, saque todas esas cosas de su mente. Amén. Y así sigamos siendo libres y podamos también proclamar con libertad la palabra de nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Este ha sido el mensaje de nuestro Dios. Amén.